Querido doctor Eduardo Calixto, ¿cómo te va? Feliz de estar aquí, muy bien, gracias. Ya listo. No. Ay, qué chiste de mi papá, perdón papá, Vallarta, pero chiste de tuyo, papi. ¿Qué tan importante es, primero para empezar, Sí. los abrazos con los niños, por ejemplo? Muchísimo. La etapa crítica de aprender muchas cosas que vamos a hacer en la vida es entre los 7 y 14 años. La explicación neurobiológica a nivel cerebral. Las áreas que van a generar las conductas, las emociones, se están conectando con las áreas de interpretación y memoria. Son los 7, 14 años en donde si a mí me violentan y me dicen, no me abraces, eso no es de hombres, váyase para allá. Uno lo integra, se conceptualiza como un proceso natural y de adultos, pues no abrazamos ni nos dejamos abrazar. Es cuando te digo, oye, ven, vámonos a la fiesta. Se hacen para atrás y dicen, sí voy, pero no me toquen. Ajá. Esta situación que empieza con los abrazos, con el bailar, por ejemplo, se sienten muy incómodos. Esta situación, primer proceso, es un cambio neuroanatómico que se aprende entre 7 y 14 años. El segundo punto esencial es la neuroquímica que se da en el cerebro. Hay una hormona, que es la hormona del amor, la oxitocina, sí, oxitocina, que te hace sentir perteneciente a alguien, a una familia, a un grupo. Si la gran mayoría de nosotros tenemos una playera, por ejemplo, ¿no? Y vemos la playera... La playera de Chivas, pero está bien. Mira, mal ejemplo. Pero si habrá quien se siente identificado... Ajá. Y empiezan a decirnos, a ver, ¿quién de todos en este momento nos vamos a una pileta de agua y nos ahogamos? ¿A quién salvamos primero? Seguramente a él. Habrá alguien que diga, a él. ¿Y por qué lo escogiste? Porque siento empatía, porque tenemos parte de ¿qué? De empatía con este proceso. Nosotros nos sentimos parte de alguien, una familia, una persona. Eso depende de oxitocina. El cerebro aprende a liberar oxitocina de nuevo entre los 7 y 14 años. De los 7 a los 14 es importantísimo. Fundamental. Okay. Entonces, te abrazan y de adulto dices, me siento bien con un abrazo. Explicación. Cuando liberas oxitocina, después se libera endorfina y sientes placer y tranquilidad. O sea, hay que abrazar. Hay que abrazar. Cuando más estrés tienes, cuando estás muy triste, cuando tienes un problema, no te cambian la realidad, no te dicen, ya cambió tu realidad. No. Sigue siendo tú misma en realidad, pero el hecho de sentirte más tranquilo y a gusto es un proceso natural. Pero a ver, si se siente angustiado... ¿Puedes encontrar eso sin abrazar? Es más difícil. Pero se puede. Se puede. Y aquí es entonces cuando decimos que nos están preguntando ahorita, doctor, yo quisiera que me abrazara, empieza contigo. La terapia con los animalitos es fundamental. Ellos también liberan oxitocina, no en la misma proporción que nosotros, pero nosotros cuando abrazamos a un gatito, a un perrito, a un animal, sentimos ese proceso. Contexto, la gran mayoría de los seres humanos pertenecemos a una especie que sabemos, somos la única especie que sabemos que nos vamos a morir. Ninguna otra especie tiene esa detección de decir... La conciencia. Pues a lo mejor el próximo año ya no estoy aquí. No, somos los únicos que sabemos la trascendencia de la vida. Y el hecho de saber que una persona, soy parte de su vida y la abrazo, la liberación de oxitocina es masiva. Pero a ver, si a Juan Miguel, por ejemplo, que no le gusta que lo abracen, cuando está estresado o cuando está preocupado y lo abrazas, ¿no le generas más rechazo? No. Y qué buen punto pones, porque ya cambió su aspecto neuroquímico integrativo y cognitivo. En él no quiere decir que todo el mundo lo pueda abrazar, pero lo va a permitir. Y esto es lo hermoso. Yo dije 7 a 14 años es un proceso específico de aprendizaje, pero la otra parte esencial es que esto se puede aprender. Y esto es maravilloso. Cuando alguien dice, es que tengo tantos problemas que ya no sé ni por dónde salir. Es poco a poco. Y ser consciente del evento. Hijo. Mira, déjate abrazar, chico. El significado de esto es interesante porque él poco a poco lo va a conceptualizar. Y nos damos cuenta que esta circunstancia de vida, el ser humano lo puede ir reorganizando y reinterpretando. Nunca es tarde para abrazar. Mira, también me regala un abrazo a mí. Ay, sí. Oye, es que eso a mí me parece bien. Sí, vas. Yo tengo una pregunta, a ver. Sí. Cuando a un niño no lo abrazan lo suficiente de sus padres, de adulto, ¿le cuesta trabajo ese abrazo con sus padres? Por supuesto. No tal vez con otras personas, no. ¿Con sus padres? Exacto. Y la respuesta es sí. Okay. Y el impacto que te pone la vida y la factura que te va a dar esa vida a ese hijo es
probabilidad de tener depresión, probabilidad de tener trastornos de ansiedad o estrés postraumático es casi 30% más que una población a donde nos abrazaron y nos dijeron lo importante que éramos para alguien. Y eso de los 7 a los 14, pero también cuando están de los 0 a los 7, se supone que hasta la formación de la columna y esas cosas tienen que ver La con el amor. minimización y el proceso cognitivo. Pero desafortunadamente hay un proceso de reorganización, le llamamos plasticidad neuronal, que corta redes neuronales antes de los 7 años, que esta es la explicación por la cual no te acuerdas con gran sagacidad qué pasó cuando tenías 4 o 5 años, Sí. a reserva que has sido muy emotivo y tienes flashes. O sea, si mi hija ahorita cumplió 7, tiene que ser el momento. Es como la nueva parte de Es la parte que va a consolidar y que vamos a utilizar de adultos. Pero, por ejemplo, doctora, en este caso que ya estamos hablando de mi persona, Sí. a mí sí me abrazaron mucho de los 7 a los 14. Ahí hay un proceso, entonces habría que analizar qué pasó. Sí. O sea, mi mamá en especial era muy, o sea, es cariñosa y abraza y sí. Tu papá no. Mi papá también porque era mucho de fútbol y bien jugado y así, pero como que nunca asocié la parte del abrazo con el cariño, lo veía de otra forma, pues. Claro, entonces aquí habrá que reorganizar ese evento. Habrá que ir a terapia. Yo Juan Miguel. insisto, Creo que sí, Juan Miguelito. lejos de la broma, es cierto, Sí. porque nos tenemos que reinterpretar mucho mejor dónde estuvo el problema o dónde está la circunstancia que salta y que por momentos decimos, ¿por qué me incomoda? Incluso hasta con la pareja. Y la pareja es un parámetro significativo, Sí. porque cuando te dices que no me abrazas, es que no siento tu cariño, es que tanto el contacto tiene. Nada más para hacer una asociación. La oxitocina nos hace decir la verdad. La oxitocina nos hace sentirnos parte de otra persona, nos hace perdonar. La oxitocina nos hace sentirnos bien. Fíjense nada más, la liberación de oxitocina en el cuerpo se da con un abrazo, con un toque de manos, con un apretón de hombro. Bien, ahí va. Se puede liberar con menos proporción cuando ves el retrato, por ejemplo, de una persona que ya no está con nosotros, ¿no? Ok. Ves a tu mamá y dices, mi mamá, ¿cómo le extraño? ¿Te acuerdas de eso? Y- Pero la oxitocina también se libera cuando besamos y cuando tenemos un orgasmo. Entonces, si hacemos una valoración de lo que hace el cerebro humano y cómo conecta, el orgasmo es uno de los principales favorecedores de liberación de oxitocina. Yo sé que muchos van a decir, doctor, no podemos ir por la vida generando orgasmos. Y la verdad es que todavía a lo mejor yo no puedo. Dios lo oiga que sí, pero... Pero la otra opción es que si yo abrazo, y esta es la conclusión de la pregunta que me hicieron, es puedo empezar yo también a sentirme. Uno de los procesos, y yo también lo digo abiertamente, es que si empezamos a coliberar contigo este proceso de decir, me quiero y me digo al espejo, eres muy importante. Tal vez hoy no hay nadie contigo, pero eres muy importante y seguramente alguien te va a reconocer y te van a querer. Y mientras Esa te reconoces parte tú. esencial, fundamental, porque si no te quieres, si no liberas oxitocina contigo, ¿cómo la vas a liberar con otra persona en donde cuesta más trabajo? Entonces, ahorita que nos estaban escribiendo eso, justo qué padre que nos digas eso, porque yo pensaría que a lo mejor mi abrazo me da amor a mí, pero no me libera la oxitocina, a lo mejor, pero poco a poco Empieza, la puede claro. liberar. Exacto. A ver, aquí tengo un comentario. Dice, siempre fui carente de cariño y afecto. Crecí en una familia de 8 hermanos y casi no me dieron abrazos. En realidad no recuerdo un buen abrazo. Exacto. En la actualidad tengo 37 años y no me gusta que me toquen, a veces ni siquiera mis hijos. Exacto. Y ¿Quién aquí es? esto... No dice, no dice. Y pasa a la Mandamos siguiente un abrazo. generación. Aquí hay un estudio publicado en el 2018 que es muy fuerte por la trascendencia que tiene. E indica claramente cómo muchos de mis aspectos, como adulto, se los puedo pasar a la siguiente generación, a mis hijos. Y todavía peor, pasa a los nietos. Y entonces volteas y dices, a ver, ¿dónde empezó el problema? Y los juzgamos, ¿no? Decimos, es que tú nunca me abrazaste. Antes de llegar a eso tampoco te abrazaron. Porque Podemos tú ya lo lograr haces con tus hijos también. Claro. ¿Cómo regañas? Discúlpeme si pongo esto. ¿Cómo regañas como papá? Pues como te regañaron a ti. Haces una remasterización de lo que te dijeron y se lo pasas. A manera que lo hagas consciente, eso se va a cambiar. Claro. Este es un clásico ejemplo de decir cómo los hijos de esta persona que nos comparte y agradeciendo la confianza, podemos romperlo y empezar poco a poco. No vamos a liberar la misma oxitocina que alguien que lo ha hecho durante muchos años, pero se puede hacer. Y no saben el efecto que es muy semejante cuando alguien te dice, te perdono. Después de un te perdono o me disculpas y te abrazan, no, bueno, Sí, es una liberación de ganas de llorar. oxitocina tan hermosa que tú dices, mi vida puede cambiar a partir de ese contacto que tuve. El primer abrazo con la pareja, el primer beso no se olvida. Es la gran cantidad de dopamina, endorfina y oxitocina que se liberó. Es
Esa es la estrategia neurofisiológica que hacemos cotidianamente. Fíjate, qué bonito decirlo y que quien nos escribió, como dice el Sí. doctor, gracias por la confianza, es importantísimo saber que puedes cambiarlo, o sea, que no es ya estoy condenada o condenado para seguir siendo la persona que no abraza y que no abraza, ¿no? O sea, lo puedes cambiar y te va a generar cosas súper buenas en tu vida. Y por ejemplo, si lo que quisiéramos es cambiar que le va a la América a Juan Miguel, ¿tiene solución? Eso doctor? Sería gradual, sería poco a poco. Terapia también, ¿no? Y llevarlo tal vez a un grupo, y es en serio, ¿eh? Antes doy 300 abrazos en un día que cambiar de... Fíjate, pero ese tipo de fobias que lo vemos en los procesos cognitivos, es exponerlos a lo que más les cuesta trabajo. Y hoy ya tenemos hasta realidad virtual, ¿no? Pones, por ejemplo, una araña, ¿no? Y la ves real y hasta la puedes sentir. Gradualmente a la exposición eso puede cambiar, puede reorganizar redes neuronales. Con una playera del América podría ser algo semejante. Digo, no estoy dando recuerdos, ni nada, pero se puede cambiar esos procesos. Yo tengo una pregunta. También cuando los abrazos son incómodos, porque también hay abrazos que no son bonitos y son incómodos, y entonces te hacen, cuando tú confías en alguien para abrazarte, porque ahí, para mí, cuando alguien tiene permiso, digamos, o me da el permiso de ser abrazado o que me abrace, es porque hay confianza y respeto. Sí. Cuando no hay ese respeto a la hora de abrazar, para mí se acaba la confianza en la persona que abusó del abrazo. Exactamente, se rompe totalmente, es un aspecto tan íntimo y tan perceptivo. Por eso hay que reconocer mucho que el abrazo en ese aspecto, que libera oxitocina, y tú lo sabes. Así como la sonrisa sincera cuando se comparte, ¿no? Dices, ¿de qué te ríes? No sé, pero se está riendo conmigo. Esa sonrisa es... Hasta cuando bostezas. Sí, no, eso es fundamental. Ese evento, cuando te abrazan, dices, me encantó. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando yo estuve enfermo y fueron a visitarme y me abrazaron. Y yo decía, es que ella nunca me había abrazado y me abrazó. Se quedó en mi cabeza. Y hay personas que te abrazan y dices, gracias, Sí, ¿no? sí. Y así como, minuto, ya sea el segundo 25, ya te quieres retirar. Abril decía ahorita también que, por ejemplo, que estaba de acuerdo conmigo, que esos abrazos donde de repente llegas a abrazar a un hombre o algo y se te pegan así como para sentirte, eso ya te quitan toda la confianza en esa persona y de verdad se quita la Porque no confianza en libera- general, no solo porque para el no abrazo. libera oxitocina. Claro. Ese es el factor. Entonces, hay abrazos sinceros que tú dices, los disfruto, es mi liberación de oxitocina. Entonces, cuando una persona que nos dice, yo necesito abrazos, sí cambia tu día. Cuando lo disfrutas, cuando lo estás haciendo adecuadamente. Bueno, pues, Híjole, qué interesante. ¿dónde lo seguimos, doctor? @Calixto en Twitter, Eduardo Calixto en Facebook, Calixto. doctor Eduardo Calixto en Instagram. El Y- doctor Eduardo Calixto, Instagram. Sí. Calixto, Twitter. Y Eduardo Calixto en Facebook. Y en cualquier buscador que pongas Eduardo Calixto te Ahí aparece y les voy a decir algo increíble. Compren, lean sus libros. De verdad es que es tan fácil como explica todas las cosas que pasan en el cerebro, la forma en la que nos enamoramos, todo. Es interesantísimo leer a Eduardo Abrácense. Calixto. aquí tenemos comentarios, en un momento más regresamos a leerlos.